Me complace mucho dirigir un saludo fraterno y reverente también a los sacerdotes que rodean el altar. Y también me honro en saludar a las religiosas que asisten, carmelitas misioneras teresianas del Beato Padre Palau, en cuya casa y cueva de Aitona, en Lérida, yo he estado rezando ayer mismo, y religiosas del Verbo Encarnado, de otras congregaciones posiblemente, y a todos ustedes que asisten cada año con verdadera conmoción espiritual a esta fiesta tan original y tan entrañable que no podría no producirla. Pero muy particular y afectuosamente saludo a la reverenda Madre Priora y a esta carísima para mí comunidad de carmelitas descalzas, viejas amigas ya. Y les agradezco mucho que tengan la dignación de invitarme un año y otro a predicar aquí y a hacerlo en este día. Necesito yo muy poco para que se estimule en mi pobre espíritu y se levante y resurja el amor a Teresa de Jesús. Está siempre a flor de piel, pero esto creo que sucede a cualquiera que la conozca un poco. Cuando se viene a Ávila, además, este amor como que reverdece, se pone de pie, se entusiasma, porque Ávila nos pone en contacto con la persona de Teresa. Y más concretamente, el relicario que es este monasterio venerando nos adentra en el espíritu de Teresa, en su trayectoria admirable y al mismo tiempo tan accesible a nosotros. Y dentro de este monasterio, el joyel que es esta capilla encantadora, al entrar en la cual, trasponiendo ese arco, nuestro ángel de la guarda nos susurra al oído lo que después vemos esculpido en esa lápida. La tierra que pisas es santa. Y entonces experimentamos nosotros, torpes y pecadores, el deseo de descalzar no solo los pies, sino el alma, y de limpiar, si posible fuera, todo ese pasado del que tenemos siempre tanto que arrepentirnos. Por todo eso, yo siempre doy muchas gracias a Dios cuando vengo aquí y cuando entro en esta capilla sacrosanta, en la cual soy consciente de recibir por manos de la Santa Madre muchas gracias, no solo para mí, para quien las pido en primer lugar, porque es así como hay que obrar, sino para todos los que se encomiendan a mis oraciones, que aunque son pobres, son sacerdotales. Y la fe de las almas es grande cuando las solicita. Esto en el sentido locativo, o sea, en cuanto al lugar, al sitio, pero después me refería también a la fecha, porque vengo predicando muchos años, hasta que las monjas, lo cual sería muy legítimo y no me explico que no haya sucedido ya, se cansen de una vez. Yo se lo pregunto cada año. Y el día es muy especial. Hoy hace 15 años que voy a permitirme hablar como las carmelitas, aunque no es estrictamente teológico. Pero, en fin, hoy hace 15 años, digámoslo de una vez, que se fue al cielo aquel gran hombre, aquel gran Señor
y aquel gran sacerdote que fue el cardenal primado de España, cuyas manos enérgicas y firmes sostuvieron la antorcha de una luz tan necesaria para nuestra patria cuando atravesaba o empezaba a atravesar, porque no ha salido de ellas, horas muy oscuras. Y entonces don Marcelo, con su palabra abrasada, con su ardimiento de apóstol aguerrido e insobornable, estaba siempre allí para defender la verdad. Y si era un deleite escucharle hablar siempre de cualquier cosa, esta fruición subía de punto cuando se tenía la dicha de oírle desgranar una vez y otra, y así durante 33 años prácticamente consecutivos, este fenómeno místico tan difícil de desentrañar y que cuando él lo vestía con aquel verbo castellano tan recio y tan florido al mismo tiempo, resultaba tan inteligible. La merced del dardo. Nos gusta decir así, más que esa otra palabra en la que algunos incluso se trabucan, la transverberación. Quiere decir el traspasamiento de un corazón. Eso es lo que nos convoca aquí esta tarde. Motivo muy singular. Una gracia subjetiva de un alma que no tiene más testigos que su propia percepción del hecho místico. Y sin embargo la Iglesia la recoge y la eleva a una categoría que nos obliga a nosotros a postrarnos reverentes ante este episodio tan indefinible y tan dificultoso de ser enmarcado en parámetros sensibles. He aquí que viene un ángel, como se nos ha leído muy bien al principio de esta Santa Misa, y este ángel a ella le parece de los más subidos, o sea, de los que más se abrasan en el amor. Debía de ser un querubín, y luego viene el padre Gracián, que tenía más letras, y la corrige al margen y dice, no, era un serafín, porque estos son los que más se abrazan. Y San Juan de la Cruz vuelve a repetirlo cuando en sus escritos haga alusión a este hecho de la bienaventurada Madre Teresa de Jesús, dice él. Pues bien, viene aquel serafín y trae oro, y trae fuego, y trae cielo, y trae dolor, y trae gozo, y trae amor, todo en dosis inconmensurables. Y todo eso se lo mete por el pecho a doña Teresa de Ahumada, que así se llamaba todavía aquella joven monja que no había traspuesto los umbrales de esta santa casa para plantar su primer palomarcico en el abulense barrio de San Roque. Y he aquí que esta mujer, que venía siguiendo un camino espiritual no tan bien dibujado en tantas ocasiones, sino con altos y bajos incesantes, pero con una línea recta nunca desmentida, que es la que define la personalidad absolutamente sincera, transparente y clarísima de este ser que llamamos Teresa de Jesús. A partir de aquí se le mete el cielo entero en las entrañas. Y el ángel se la saca detrás del dardo, dejándola a ella abrazada en amor grande de Dios. Sin más deseo, continúa diciendo, después de lo que se nos ha leído, los días que le sucedía, porque no fue una vez sola, sin más deseo que al de abrazarme con aquella pena, que era al mismo tiempo un gozo indescriptible. ¿Qué está sucediendo aquí? Creo que se puede compendiar muy bien en una expresión de la oración colecta, una de las más hermosas del año litúrgico y de las más antiguas,
una de las pocas que los liturgistas al uso no se han atrevido a retocar, enmendando la plana a la piedad y a la teología de siglos. Se puede después estar más o menos de acuerdo con la traducción, pero eso es otro capítulo diverso. Y en todo caso yo me referiré a la expresión tan rotunda y contundente que encierra esta oración en latín. En ella hemos pedido, o lo hubiésemos hecho si estuviésemos celebrando la misa como deberíamos hacerlo, en la lengua de la Iglesia. En ella hemos pedido: ibi fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. Aun cuando solo fuera por lo elegante y lo señorial que es el latín, deberíamos preferirlo siempre, en esta época en que nuestro hermoso castellano es tan maltratado. Ibi fixa sint corda, que los corazones estén fijos, ubi vera sunt gaudia, donde están las verdaderas alegrías. Creo que esto resume y abraza, compendiándola al mismo tiempo en un modo teológico y poético, la fiesta de la transverberación. Porque el corazón de Teresa de Jesús, repitámoslo sí, con altibajos debidos a lo cambiante que es propio de la condición humana, a los vaivenes de la sensibilidad, a la mudanza de las circunstancias, todo lo que queramos, pero sin apartarse nunca un ápice de aquella dirección rectilínea de búsqueda de Dios, el corazón de Teresa estuvo siempre fijo allí donde están las verdaderas alegrías. ¿Y dónde están los gozos auténticos? Los que no traen fecha de caducidad, los que no nos seducen diabólicamente con el señuelo y las añagazas de los sofismas al uso, que nos invitan a divertirnos o a descansar o a realizarnos de este modo y del otro, sin que en esos modos entre el sentido de lo trascendente, la mortificación de las pasiones y la conversión de la vida. ¿Dónde están estas alegrías, tan indescifrables como inmarcesibles, que no se ajan, que no huelen nunca a viejo ni a marchito? Estas alegrías están todas en Jesús. En Él deben estar fijos nuestros corazones. Sí, hermanos. Y entonces he aquí que nos encontramos con que nosotros creíamos que veníamos a celebrar aquí la fiesta del corazón de una mujer, todo lo excelsa que queramos, todo lo eximia en sus enseñanzas, todo lo atractiva en su personalidad que se nos antoje, pero mujer y ruin al fin, miembro del género humano. Y resulta que lo que hemos venido a celebrar es la fiesta del corazón de Jesús. Porque el corazón de Teresa ya no existe desde la transverberación. Ha sido suplantado por fuego, por amor, por eternidad. Y lo que a partir de entonces ha comenzado a latir en su pecho virginal es el plácido e imperturbable pálpito de ese corazón divino humano que en oleadas de caridad infinita envuelve al mundo. Y de ahí las realizaciones asombrosas de esta mujer enfermísima que midió con las ruedas de sus carretas desvencijadas todos los caminos de esta piel de toro que llamamos España. Y de ahí su resistencia cuando llovían sobre su persona y su obra una lluvia de calumnias, de injurias, procedente en tantas ocasiones de aquellos de quienes menos cabría esperarlo.
Y de ahí su capacidad de perdón, de amor, su penitencia constante y siempre alegre, su entrega por la Iglesia, por una Iglesia nada agradable, por una Iglesia cuyo rostro no era precisamente bello o atractivo en tantos de sus miembros, por una Iglesia a la que ella, no a pesar de eso, sino precisamente por eso, amó hasta el último suspiro, tanto que le permitió decir en Alba de Tormes, y en esta palabra está Teresa toda entera: al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. ¿Acaso sea la primera, la fundamental, la única, no por excluyente, sino porque en ella se encierran todas las demás, de las enseñanzas de la doctora mística? Morir hijos de la Iglesia es morir dejando que haya latido dentro del nuestro el corazón sacratísimo del Redentor adorable de los hombres. Y entonces todo cambia. Y entonces no nos asustan las miserias de la Iglesia, los errores, el confusionismo y la división que puedan reinar en una Iglesia en la que se empeñan los hombres en ser los que construyen y edifican, olvidándonos, como nos ha recordado recientemente en una carta tan interesante Benedicto XVI, olvidándose de que la Iglesia no la hacen los hombres, sino Dios. Cuando vivimos como Teresa de Jesús, nos duelen mucho los males de la Iglesia, sufrimos, pero no nos inquietamos, ni incluso en el caso de que personalidades muy conspicuas por el cargo que ocupan vengan a decir sin rebozo y con toda alegría herejías como que el demonio es un simple símbolo, y después no le llame nadie a retractarse. Pero la Iglesia es mucho más que todo esto. La Iglesia es el corazón de Jesús, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, ese corazón que amó tanto a Teresa y que a trueque de esa caridad recibió de Teresa constantes oleadas de ese amor que cuando brotan del corazón de una mujer y viene envueltas en el genio y la ternura femeninos, es un amor más dulce, más sabroso, más consolador. Este amor ofreció Teresa a Jesús y nos enseña a ofrecer nosotros. Yo le he preguntado algunas veces en los últimos días qué podría yo decir esta tarde. Se lo he preguntado con una preparación más próxima durante el viaje largo que he hecho esta mañana para llegar aquí, como también lo han hecho algunos de ustedes. Durante un tiempo no corto de ese viaje que hacía yo solo, he podido escuchar 3 homilías muy extensas de don Marcelo, las 3 del año 1982, cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa. Una predicada en las Carmelitas Descalzas de Talavera de la Reina, la otra en la Catedral de Toledo y la tercera sencillamente sublime por el armazón a un tiempo antropológico y teológico que la sustenta, la homilía que tuvo el cardenal aquí en la Catedral de Ávila. Y cuanto más escuchaba y leía de la Santa Madre, más me sucedía lo que me acontece prácticamente siempre, que se agranda tanto ante mis ojos miopes el horizonte anchuroso, inmenso, inabarcable de la personalidad de esta mujer, que me parece que no voy a saber, como ustedes comprueban que después es la realidad, más que tartamudear y balbucir
4 torpezas desmañadas cuando empiezo a hablar de ella. Pero me parecía que tenía yo que hablar un poco, y aunque ya he gastado casi todo el tiempo, dedicaré a ello breves minutos, de la relación de Santa Teresa con el Sagrado Corazón de Jesús, porque estamos en el año jubilar. Un siglo hace que nuestra pobre patria España fue consagrada por la majestad de don Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles al corazón de Jesús. Un siglo. Después ha habido 2 renovaciones de esta consagración. La primera en 1959, mejor dicho, sí, 59, a los 40 años. Y esta la hizo el jefe de Estado entonces, Francisco Franco. Y después volvió a hacer otra, en 1965, para inaugurar el nuevo monumento que nadie en este año centenario ha dicho que se debe a él, porque si no el cerro seguiría convertido en el montón de escombros a que le redujeron los sin Dios, aquellos que hubieran acabado con España entera. Y después este año hemos conmemorado el centenario, pero propiamente hablando, no ha habido renovación de la consagración. Pero cada uno de nosotros la hemos renovado en nuestro corazón. Hemos mirado mucho al corazón de Jesús. Le hemos pedido tanto por España. Le hemos suplicado misericordia para nuestras familias, para nuestra juventud, para nuestras instituciones. La pregunta es, ¿cómo miramos al corazón de Jesús? Qué bueno sería que nos prestase un poco, digamos así, de su capacidad visual, de su intuición espiritual, Teresa de Jesús, para que nosotros miremos cabalmente al corazón de Cristo. Pareciera que la Santa Madre, adalid en medio de la Iglesia, frente a tantos teólogos y maestros espirituales de mucha nota, se alza, y así es efectivamente, como portaestandarte de la devoción a la humanidad sacratísima de Cristo, que no puedo yo prescindir de lo corpóreo, por muy alta que esté en mi camino espiritual. Dirá en el capítulo 22 de la vida, que es el florón de toda su obra literaria. Y después insistirá en las sextas moradas, con acentos mucho más enérgicos, cargando las tintas para avisar a sus monjas. No creáis a ninguno, sea quien sea, que os venga a decir que prescindáis de la humanidad de Cristo, que no miréis las imágenes, que hagáis vacío en vuestra mente. ¿Qué hubiera dicho hoy de ciertos métodos de espiritualidad orientalizante y por tanto alienante y abstracta? No hagáis eso. Vosotras, la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, la confesión frecuente, en fin, el camino de todos los santos. Ella que comulgaba en aquel tiempo en que no era usual, diariamente, y lo hacía de rodillas y en la boca, porque es como han comulgado todos los santos. Por tanto, es la profeta de la humanidad de Cristo, pero pareciera que no ya en concreto del corazón de Jesús. Y sin embargo también podemos presentarla así, sin forzar las cosas. Ha habido, el venerable Pío XII lo expone magistralmente en su encíclica Aurietis Aqua sobre el Sagrado Corazón, ha habido muchos precursores de esta devoción sin nombrarla tan explícitamente. Y una de ellas, y no la menor,
es la Santa Madre Teresa de Jesús. Es verdad que aunque en todos sus escritos aparece casi 100 veces, concretamente 93, la palabra corazón, no la conecta después con corazón de Jesús. Es verdad que habrá que esperar casi un siglo tras la muerte de Teresa a la primera fiesta litúrgica del corazón de Jesús en Francia y casi otros 2 siglos después para que el Beato Pío IX la extienda a la Iglesia universal. Todo esto es cierto y no es que nosotros queramos forzar la doctrina cristológica de Teresa de Jesús. Pero está el corazón de Jesús en sus escritos. Y traeremos a este propósito solamente 2 textos. El primero de los que se llamaban conceptos del amor de Dios, porque así los intituló su padre Gracián. Hoy las modernas ediciones más bien dicen meditaciones sobre los cantares, porque es lo que son propiamente. Una exposición nada sistemática, porque ella no lo era, pero encantadora y deliciosa, de este libro esponsal y poético de la Biblia, el Cantar de los Cantares. En el capítulo 4 comenta la Santa Madre muy atrevidamente, por eso se lo harían quemar los inquisidores, menos mal que corrían copias en los conventos y no se perdió el libro. Comenta ese versículo: valen más tus pechos que el vino, que es lo que dice la esposa al esposo. Y ella lo explana así: cuando este esposo riquísimo la quiere enriquecer y regalar más, conviértela tanto en sí que como una persona que el gran placer y contento la desmaya, le parece se queda suspendida en aquellos divinos brazos y arrimada a aquel sagrado costado y a aquellos pechos divinos. Cuando despierta de aquel sueño y de aquella embriaguez celestial, queda como cosa espantada y embobada y con un santo desatino. Me parece a mí que puede decir estas palabras: mejores son tus pechos que el vino. Esto saca a Teresa de haber repetido el gesto de Juan, el discípulo amado, en el cenáculo: reclinar la cabeza, enamorada y cansada a un tiempo, sobre el pecho del Maestro Divino, arrimada a aquel sagrado costado. Por eso dirá, en esa poesía que a todos nosotros nos suena: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Dirá en una de sus estrofas: dadme Calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Pero aún hay otro texto de la Santa Madre que es, si cabe, más explícito. Al plasmar ella en una de sus relaciones a los confesores su propia reviviscencia de la experiencia de otro apóstol. Ahora ya no es Juan, es Tomás, también en el cenáculo, pero ya ante Cristo resucitado. Si el apóstol incrédulo tocó físicamente el corazón de su Maestro resucitado, también a Teresa místicamente Jesús le toma las manos para introducirlas en la llaga de su costado abierto, donde el Salvador focaliza todo el amor de su pasión. Es sintomática la sinécdoque de Jesús. Toma la parte, su costado, su corazón, por el todo, sus llagas, su pasión, su amor, su compañía permanente, su persona. Y dice así Santa Teresa, en esta cuenta de conciencia, que es la número 15, pero esto depende siempre de las ediciones. Un día,
después de comulgar, me parece clarísimamente se sentó cabe mí nuestro Señor y comenzóme a consolar con grandes regalos y díjome, entre otras cosas, «Vesme aquí, hija, que yo soy, muestra tus manos». Y parecíame que me las tomaba y llegaba a su costado y dijo, «Mira mis llagas, no estás sin mí, pasa la brevedad de la vida». Y ella, siempre tan realista, tan teóloga sin serlo, añade una frase que acaba de un plumazo con todos los simplismos maravillosistas y con todos los afanes de cosas extraordinarias. Si fuésemos discípulos de Teresa, no seríamos tan crédulos sin formación. Añade así, en algunas cosas que me dijo, entendí que después que subió a los cielos, nunca bajó a la tierra, sino es en el Santísimo Sacramento a comunicarse con nadie. Porque sabía ella que según la doctrina de San Agustín que retoma y sistematiza el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, no hay apariciones corporales, sino solamente imaginarias o intelectuales. Pero lo que nos interesa es esto. Le tomó Jesús a Teresa sus manos y las llegó a su costado y las introdujo en él. Queremos más pruebas de que la Santa Madre es un verdadero heraldo de la devoción al corazón de Jesús en la Iglesia, sobre todo porque estas gracias místicas aparecen en conexión inmediata con la doctrina fundamental que ella expone y a la que hemos aludido hace un momento. Por encima de todo, siempre, 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 la devoción a Cristo hombre, porque mientras somos humanos, traedle humano. Voy a terminar porque si la apacibilidad, el silencio y la placidez de todos ustedes, la atención religiosa de que están dando muestras con una cortesía absolutamente encomiable, me animaba a mí a seguir adelante, en este momento me he sentido descorazonado cuando veo a estos ejemplares acólitos mirar el reloj de manera tan evidente que yo he tenido que percatarme de ello. Y quizá haya sido una obra de caridad en favor de la Asamblea. De manera que nada más. Yo hubiera querido añadir algunos epígonos, y ya lo hago muy brevemente, o sea, algunas discípulas de Teresa en cuanto a la devoción al corazón de Jesús. ¿Qué podríamos decir de aquella joven florentina, Anita Redi, muerta después en el Carmelo a sus 22 años? Santa Teresa Margarita del Corazón de Jesús, flor italiana del siglo XVIII. O a la santa que se celebra hoy en el Carmelo, la pequeña arabita María de Jesús crucificado, cuya vida es una novela, toda polarizada por el corazón de Jesús. O a nuestra entrañable Santa Teresita, que se atrevía a decir siempre tan libre de espíritu, yo no veo el corazón de Jesús como los demás, porque lo veía con más osadía infantil que nadie. O a la santita Benjamina del Carmelo, muerta con solo 19 años en Chile, que estamos celebrando su año jubilar, su centenario, Santa Teresita de los Andes. O a la insigne patrona de Europa, la gran filósofa, mártir en los campos de concentración nazi por su condición judía, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pero por fin tenemos que referirnos, para terminar con ella, a la Santa Madre Maravillas de Jesús, sin la cual posiblemente nosotros no estuviésemos esta tarde aquí, porque se habría desmoronado este monasterio. Y fue esta mujer preclara de la España contemporánea
la que, obedeciendo la invitación insistente de un obispo santo de esta ciudad de los caballeros, don Santos Moro Briz, vino al fin aquí y con un puñado de hijas suyas esforzadas, valerosas, inteligentes, entre las que hemos de dar el primer lugar a nuestra inolvidable Madre Magdalena de Jesús, renovó este monasterio y por eso nosotros venimos a él. Ahí está, presidiéndonos también junto al retablo, la Madre Maravillas. Se pintó junto a su efigie la espadaña de la Encarnación, porque es lo que rimaba aquí, pero en casi todos los lugares hacen figurar junto a ella el monumento del Cerro de los Ángeles, desde donde campea como una bandera de paz en el centro mismo de España el corazón de Ífico, ese corazón que le pidió a ella, siendo carmelita en el Escorial, representándole el cerro: aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis un Carmelo donde tenga mis delicias. Ese Carmelo será el bálsamo que me cure las heridas que me abren los pecadores. Y terminó Jesús diciendo así a la joven hermana, después madre y hoy santa Maravillas de Jesús: España se salvará por la oración. Atraviesa horas muy graves nuestra patria, muy graves. La explicación no son los vaivenes de sistemas políticos. La explicación es el olvido de Dios y la relajación de los miembros de la Iglesia. Esta es la verdadera explicación. Y la solución no es otra que mirar al corazón de Jesús y decirle 100, 1000, 1.000.000 de veces, en solitario o rodeados de nuestra familia o comunidad: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y cuando Él vea esta disposición en nuestra pobre alma, sonriendo conmovido, porque es un padre y un amigo y un hermano y un rey, tomará nuestras manos temblorosas y, como hizo con aquellas manos de nieve y seda de doña Teresa de Ahumada, las arrimará a su costado, las introducirá en él y nos dirá: no estás sin mí, mira mis llagas, pasa la brevedad de la vida. Queridos hermanos, la Santísima Virgen, Madre dolorosa, la del corazón inmaculado y purísimo, nos enseñe y nos señale cada día el corazón de su Hijo. Y junto con María nos lo señale Teresa de Jesús, para que mirando ese corazón adorable le pidamos perdón. Y al pedirle perdón por sus propios pecados, cada uno de ustedes, pídanle también por este predicador que les ha tenido pendientes del púlpito durante más de media hora. Pero esto no es culpa mía, es culpa de la situación litúrgica actual en la que no se concibe una novena sin misa, que es como tendría que ser para explayarse en el sermón 1 hora u hora y media, porque con menos tiempo no se puede decir apenas nada. Pero en fin, sigamos con la Santa Misa, en la cual ustedes darán una prueba de devota atención, de silencioso recogimiento y de fervoroso obsequio, mayor que la que han dado hasta ahora. Y en esta Santa Misa pidamos a Teresa de Jesús la gracia de que, ya que nosotros no nos atrevemos, tome ella nuestras manos, no para recibir la comunión, que hemos de recibirla en la boca, sino para acercarlas al costado de Jesús e introducirlas allí. De manera que detrás de las manos entremos todo entero cada uno de nosotros. Y en ese corazón quedemos renovados y convertidos,
para seguir caminando en esta vida hasta que podamos adorarle un día para siempre en el cielo, con María, con Teresa y con todos los santos. Así sea.